Bueno, este es un momento muy particular que vive el planeta. Moreno está dentro de ese universo y entonces todos los días vemos los reportes, los datos, las declaraciones nacionales y provinciales y son inequívocas en el sentido de reforzar los cuidados y atender a las restricciones que impone una pandemia que ya tiene más de un año. Hace un año atrás hicimos una nota para el canal, para Quórum, con Juan Barani y le preguntábamos sobre trazabilidad, niveles de contagio, las previsiones que se tienen que tomar, los grupos de riesgo. Bueno, este año, y ya la cámara gira hacia Bárbara Cortés, que es la flamante secretaria de Salud, pero que tiene una carrera en el municipio, así que no es algo que vos desconoces. Y tampoco la pandemia es desconocida por el mundo. ¿Qué se hace en este momento como primer pregunta, teniendo en cuenta el dato de ayer, que es muy significativo con 245 contagios, que me remonta a agosto del año pasado, y de qué manera se baja la información a los habitantes de Moreno de lo que hay que hacer con lo aprendido? Bueno, muchas gracias, vamos a compartir esta nota con Guada también. Bueno, buenas tardes. Es fundamental esto que vos decís, los números de casos van avanzando, el número de ayer es impactante, es de 245, también hay que poder verlo en perspectiva. Nosotros tratamos de ver cuál es el promedio diario de casos en los últimos 7 días, porque de acuerdo al día es variable la cantidad de casos, pero sí el promedio de casos por día cada 7 días es un valor que realmente es el que nos habla, y sí es un valor que se ha duplicado en las últimas semanas. Entonces, esto que vos mencionabas, tenemos un recorrido ya en pandemia, más de un año, y tenemos algunos aprendizajes que tenemos que no olvidar: el tema de las medidas de cuidado, el tema del uso adecuado del barbijo, de mantener la distancia, de los ambientes ventilados con la doble circulación de aire, y la higiene de manos. Es fundamental poder reforzar las medidas de cuidado y de prevención. El factor ambiental también influye mucho, el clima no favorece y estamos más tiempo adentro del que estábamos a lo mejor unas semanas previas, entonces hay que reforzar estas medidas para poder hacer de la mejor manera en conjunto con la vacunación frente a lo que nos viene. Lo que se va a decidir lo toma provincia y nación, ¿no? Y después, como lo ha hecho Kreplak o Goyán, se dialoga con los municipios a partir de en dónde se ubica una comuna. Moreno está en fase 4, por lo menos hasta hoy. Yo recuerdo lo que era la trazabilidad, incluso el transporte público. Antes de hacer esta nota, me tomé el mínimo trabajo de mirar cómo van los colectivos y ya no hay distancia, hace tiempo que no hay distancia. Decime cómo se puede corregir esto, porque además ya entra en juego lo social y lo económico, que ya lo atravesamos el año pasado, pero es una pregunta que tiene este contenido, este componente. Bueno, totalmente. La idea es que poder reforzar las medidas que tengan que ver con la distancia y con el uso adecuado de todas las medidas de precaución, por el momento sin afectar ninguna actividad económica ni social esencial. Lógicamente el tema del transporte público es un problema, hay algo que tiene que ver con la regulación y también hay algo que tiene que ver con la responsabilidad individual que afecta a la salud colectiva también, y por lo pronto es tratar de evaluar las posibilidades de opciones, tratar de no subir un colectivo. La realidad es que es muy compleja y muy difícil de poder sostener, pero bueno, tratar de realmente utilizar el transporte público solamente cuando sea necesario, movilizarnos en estos casos particulares para trabajar, los que siguen trabajando, o en los momentos que sea sumamente necesario, ¿sí? Y en caso que se vuelva a cerrar todo, porque ahora se volvió a hablar de que se quiere cerrar de vuelta todo, ¿cómo afecta, digamos, acá a Moreno? Sí, no es en este momento un escenario que se esté planteando cerrar todo, ¿sí? Se están planteando escenarios previos, intermedios, para poder contener esta segunda ola o este aumento en la curva. La idea es tener medidas progresivas que no impacten de manera indirecta en todo lo que ya sabemos que tiene que ver con lo económico y con lo social. Te pregunto por el tema escuelas. Viste que se instaló a partir de lo que sucedió con un trabajador en Cava. ¿Qué hacer? Entonces, hay razones políticas para leer esto y hay epidemiológicas, que es lo que me interesa charlar contigo. Si ustedes van registrando a partir de la presencialidad, que es acotada en las escuelas, hay niveles de contagio que alarmen, preocupen y que lleven a discutir si es necesario
cerrar las escuelas y volver al 2020 con virtualidad mejorada. Bueno, en este momento nosotros tenemos un análisis de la situación epidemiológica en las escuelas, tenemos los casos que van apareciendo, el número de notificaciones, que son las sospechas, y los casos confirmados en alumnos, en auxiliares, en docentes. Hasta el momento no tenemos un análisis de una línea directa de contagios de alumnos a docentes o viceversa, no tenemos esa relación directa, pero se está estudiando y se está analizando en todos los casos. Desde el punto de vista de cuidados y epidemiológicamente, si se respeta el protocolo que Educación implementó en conjunto con el Ministerio de Salud, las medidas de cuidado son adecuadas. Si pudiéramos mantener la distancia, la ventilación cruzada y el uso adecuado de barbijo en todas las situaciones, eso se podría sostener hasta que realmente haya una demostración de que hay una relación directa entre los contagios, el aumento de contagios y la presencialidad. Me lleva a la pregunta si esos números que ustedes van registrando son alarmantes, están dentro de lo que es la curva, no el 245 de ayer, tampoco el 45 de hace 48 horas, sino de los 100 que había la semana pasada. El número de casos aumenta, lo podemos relacionar con, lógicamente, la presencialidad, la vuelta a la presencialidad, pero también hay otras actividades que se abrieron y estamos viendo también que se están relajando las medidas de cuidado. Son un montón de situaciones que se suman, entonces no podemos adjudicar solamente a la presencialidad el aumento de la curva. Es muy importante eso, ¿no? Para que se comprenda no solamente las razones epidemiológicas, sino las medidas sociales y políticas que se pueden tomar, porque si se cierra todo, no sé si es la solución. No lo sé, la verdad que es una pregunta que me hago como periodista nada más. Hay que saber cuáles son los impactos y esto que vos dijiste bien, cambió el clima. Si uno mira Europa y trata de leer más allá de los medios hegemónicos lo que significa una segunda ola europea, bueno, tal vez aprendamos algo de qué es lo que no hicimos bien en 2020 y qué es lo que en este 2021 no podemos fallar. Si es esa la pregunta que te hago, ¿qué recomendás vos, una vez más, que se haga para evitar consecuencias que nos dañan a todos? Es clave reforzar las medidas de cuidado en todos los ámbitos. Lo que sí vemos con seguridad es que nosotros reforzamos, o que en realidad vemos que los casos aparecen cuando nos relajamos, y eso tiene que ver en nuestros grupos de pertenencia, en el espacio de trabajo, a lo mejor cuando podemos atender gente de afuera nos cuidamos, nos ponemos el barbijo, pero cuando estamos en la oficina o cuando estamos en el grupo con el que estamos habitualmente, que no necesariamente convivientes, se relajan esas medidas. Entendemos que hay un desgaste de la sociedad, pero también es muy importante que podamos tener presente el riesgo. Ya lo vivimos y también estamos viendo en los países lindantes y en Europa que esta segunda ola es peor, que la mortalidad en estos pocos meses es mayor de la que hubo en todo el año pasado. Entonces tenemos que tener en cuenta ese riesgo y que estas medidas de cuidado, si bien culturalmente no son molestas, son económicas si podemos salvar vidas y si podemos no sobrecargar el sistema de salud. Bien, y en cuanto a la vacuna, ¿no?, que se están aplicando ahora las primeras dosis y muy pocos creo que son los que tienen la segunda dosis, ¿qué tanto influye la segunda dosis en las personas, digamos, que se vacunaron? Bien, nosotros tenemos en Moreno alrededor o más de 4.500 personas que tienen ya el esquema completo con las 2 dosis. Lo que se fue evaluando en grupos de expertos es que en realidad, de acuerdo a la vacuna que sea, pero todas tienen una efectividad alta con solo una dosis después de 2 o 3 semanas de aplicada esa primera dosis. Lógicamente que se están evaluando las posibilidades para aumentar la cobertura poblacional. Entonces, lo que se evaluó es que probablemente si nosotros podemos aumentar el número de gente vacunada, independientemente de la cantidad de dosis, vamos a llegar más rápido a una cobertura poblacional. Y eso es muy importante porque es lo que estamos buscando, es no cuidar solamente a un individuo, sino exactamente, sino a toda la población y ver de qué manera se disminuye la circulación del virus. Bárbara, ¿cuáles son las dosis que van administrando acá en Moreno? Si bien sé que las coordinaciones no son todas por aquí, pero deben articular un promedio semanal, porque está ajustado también a los aviones que lleguen, ¿no? Y hasta acá lo que sé es que llegó a Sputnik y AstraZeneca, que son 2 dosis, y entiendo que la primera aplicación, incluso lo ha dicho Bisotti, tiene que ver con una cobertura más amplia y extremar todos estos cuidados que forman parte de la charla. Pero
por semana, ¿qué nivel de aplicación está teniendo Moreno? Y nosotros tenemos, esta semana, el lunes, agregamos un punto de vacunación más en la zona de Trujuy. Ya son 10 las postas de vacunación que tenemos, que se fueron sumando progresivamente, y la cantidad de dosis aplicadas depende de las dosis que vamos recibiendo. Pero tenemos una capacidad operativa en cada uno de esos puntos para vacunar alrededor de 500 dosis diarias. No hemos llegado a ese máximo de capacidad operativa que tenemos, pero tendríamos esa posibilidad. Tenemos un promedio de vacunas aplicadas de alrededor de 2.000 diarias con estos 10 puntos de vacunación. Dos preguntas finales, agradezco mucho tu tiempo porque veo un movimiento, ¿no? Es un polo sanitario, así que todo el tiempo hay razones para comprender cómo es la función y la administración. Cuando se insiste mucho de relajamiento, incluso en las oficinas, el año pasado hubo trabajadores y trabajadoras de salud impactados por COVID, no sé si vos estuviste en ese rango, en ese grupo. ¿Cómo se extreman los cuidados hoy? ¿Y hasta dónde esos anticuerpos, que en tu caso lo tuviste, te protegen de lo que es la segunda ola? Porque hay otras cepas, entonces hay un cúmulo de información que lleva a algo que no es deseable en ningún universo, menos en el nuestro, que es la incertidumbre. Bueno, exactamente, la incertidumbre es un problema, pero hay algunas cosas que tenemos claras. Por ejemplo, que la inmunidad natural que se da por la infección por COVID nos protege, sin lugar a dudas, los primeros 3 meses posteriores a la infección. Luego no tenemos la certeza, seguramente hay algún tipo de inmunidad que se genere, pero no está demostrado que posterior a esos 3 meses tengamos una inmunidad que nos sirva para defendernos de la infección. Y lo mismo pasa con la vacunación. La vacunación se estima que es alrededor de 1 año la cobertura. Y está demostrado que todas las vacunas nos previenen de la muerte y las infecciones graves. Pero lo que no hay demostración es de que corten la circulación. Si uno está vacunado, seguramente no va a morir ni se va a tener una infección grave, pero no podemos descartar de que si está en contacto con el virus no sea un portador que pueda transmitir el virus al resto de la comunidad. Aún con la vacuna. Aún con la vacuna no está demostrado. Entonces, por eso insistimos tanto en las medidas de seguridad. Bueno, estás diciendo algo que me parece fundamental. No lo escuché mucho a esto y lo agradezco. Esto te permite, quien recibe la vacuna, evitar la muerte, ¿no? O una consecuencia grave. Eso no quiere decir que seas portador de COVID y lo transmitas. Eso tiene que ser entendido para darle una dimensión de por qué la vacunación es importante y por qué es importante reforzar esos hábitos que adquirimos durante el año. Si no lo hacemos, el nivel de contagiosidad va a ser alto y puede ser que la letalidad crezca. Totalmente. Y son estas cosas que todavía están dentro del paraguas que vos decías de la incertidumbre. Después probablemente en una semana, en un mes, esto cambie y se demuestre de que la circulación se corta con la vacuna, pero hoy por hoy es algo que no está demostrado. Entonces, nuevamente, tenemos que pensar la salud como no solamente un hecho, y la salud y la prevención como un hecho individual, sino como un hecho colectivo. Entonces, más allá de que nosotros estemos vacunados, seguir cuidándonos para no contagiar a otras personas, que son la mayoría, que aún son personas que están expuestas. Y la última tiene que ver con algo que recibimos de la Secretaría de Salud durante todo el año, que es un trabajo muy interesante porque había un desglose por grupo, por zonas, cómo iba avanzando el COVID. Si eso va a volver, lo pregunto para saber si la letalidad está pegando en personas mayores con comorbilidades o estamos hablando de otra cosa. Digo, si eso se puede hacer o de qué depende para que la información tenga ese caudal que en 2020 fue muy importante y es bueno reconocerlo eso. Sí, nosotros tenemos ese análisis, nosotros compartimos diariamente el reporte de los casos y tenemos dividido por grupos etarios y por grupos de riesgo, sí, los casos y la mortalidad. Eso lo compartíamos, el informe el diario era mucho más extenso, sí, como claro. se fue un trabajo que bueno, se sostuvo en el tiempo, y después empezamos a hacer unos reportes semanales en los cuales ahí sí damos unos datos más descriptivos de la población, pero eso está disponible y lo podemos compartir sin ningún problema. Bueno, te agrego una, sos secretaria de Salud, ¿no? ¿Cómo te llega esto, que debe ser muy importante para quien está dentro de una carrera de la función pública, pero justo en una pandemia, ¿no? Que ya la transitaste, digo, el año pasado y que venís con mucho tiempo, pero en lo personal y en lo profesional, la responsabilidad de ser secretaria de Salud en un contexto como el actual.
Y en lo personal es un gran reconocimiento. Yo soy médica formada en el ámbito público, elegí hacer mi residencia en este distrito con una lógica de atención primaria de la salud, fomentada, digamos, y basada en el trabajo territorial, en el trabajo comunitario, entendiendo que las respuestas son un número ínfimo al que se tiene que encontrar en el hospital y que las respuestas la gente las tiene que tener cerca de sus domicilios. Por eso también nosotros el año pasado, que también tuve la suerte de ser parte de este equipo de conducción, que me tocó estar a cargo de la subsecretaría más operativa con los dispositivos, bueno, elegimos cuando en algún momento la propuesta era, o desde afuera venía, que bueno, las respuestas estaban en los respiradores y en las camas de terapia, por supuesto que eso era súper importante, pero el distrito eligió también dar una respuesta territorial, sanitaria. Pudimos ampliar la oferta de hisopados y de diagnósticos en el territorio. Tuvimos 20 unidades sanitarias en algún momento diariamente hisopando. Tuvimos Alzame abocado también a eso, operativos, detectar que pudimos ir casa por casa a más de un tercio de la población de Moreno, además de preguntándoles si tenían síntomas, caracterizándolas y encontrando otro tipo de problemas de salud. Así que elegimos esa estrategia y gracias a esa estrategia pudimos dar respuestas al 70% en el momento del pico de los hisopados que se hacían en el territorio de Moreno, los hacía en el ámbito público y la atención primaria. Pudimos descargar también, trabajando muy bien en conjunto con el hospital, con la maternidad, con la UPA y con el hospital modular. Pudimos distribuir las responsabilidades de acuerdo a la complejidad y el hospital se dedicó a la gravedad, a la internación y nosotros... Segundo nivel. Exactamente, como corresponde. Claro. Pudimos trabajar fuertemente en eso, pudimos armar una red que estaba armada pero que la pudimos fortalecer y la verdad, bueno, nuevamente es un reconocimiento, es un desafío, pero bueno, creo que estoy bien rodeada, tenemos un gran equipo en salud y también el municipio en general trabajó de manera coordinada con el resto de las secretarías para dar respuesta a este problema sanitario que excede las capacidades de salud y que nos invitó y que nos propuso trabajar en conjunto con el resto de todas las secretarías que tendría que nombrar a todas, que tuvimos que trabajar con el municipio y por supuesto con la comunidad organizada que también fue parte de las respuestas que pudimos dar.